Seguimos con los disparadores de actualización y vamos a ver que el trigger se dispare indicando una lista de campos. El trigger de actualización a nivel de sentencia o de fila, en el caso que indicamos for each row o no le indiquemos, permite incluir una lista de campos. Si se incluye el nombre de un campo o varios, luego del update el trigger se disparará únicamente cuando alguno de esos campos incluidos en la lista es actualizado. Si se omite la lista de campos, el trigger se disparará cuando cualquier campo de la tabla asociada es modificada, es decir, por defecto toma todos los campos de la tabla. La lista de campos solamente puede especificarse en disparadores de actualización, que es lo que estamos viendo ahora. Nunca se puede especificar para disparadores de inserción, o sea, para el comando insert, o para el borrado, el delete. La sintaxis general, como ya conocemos, create o replace trigger, el nombre del trigger, el momento en que se dispara, before o after, update para el evento update, y ponemos la palabra clave off y los campos. En el caso puede ser un campo o varios campos. En el caso que vaya varios campos, tenemos que separarlos por coma. On, como ya sigue el nombre de la tabla, el nivel si es a nivel de instrucción o for each row para cada fila, y el bloque begin donde está el algoritmo de nuestro trigger. Los campos son los campos de la tabla asociada que activarán el trigger si son modificados. Puede incluirse más de uno, en tal caso se separan por coma. Y vamos a pasar a probarlo. Vamos a trabajar nuevamente con nuestra tabla libros y la tabla control. Vamos a borrarlas y crearlas nuevamente con las estructuras respectivas y cargar algunas filas con datos de prueba para la tabla de libros. Vamos a fijar para la sesión el formato de fecha y hora salida. Ejecutemos todo este lote de comandos. Tengamos en cuenta los datos que hay en este momento de la tabla de libros y los datos de la tabla de control. Como vemos, la tabla de libros hemos insertado 5 filas, son los 5 insert. Nuestra tabla de control la acabamos de borrar porque ya la tenía creada y la acabo de crear con esta nueva estructura, usuario y fecha. Crearemos un desencadenador o trigger a nivel de fila que se dispare cada vez que se actualice el campo precio. El trigger debe ingresar en la tabla control el nombre del usuario, la fecha y la hora el cual realizó el update sobre el campo precio. Bueno, tengamos en cuenta de que cuando creamos este tipo de trigger, el llamado tr actualizar precio libros, before, antes de que se ejecute el update, off, y solamente se va a disparar el trigger cuando se modifique el precio de la tabla libros para cada fila. Entonces vamos a insertar una fila en tabla control. El nombre acá al final, esto no es necesario actualmente. Si lo borramos vamos a ver que en esta versión ya de Oracle no es obligatorio. Bueno, se creó el trigger correctamente. Bueno, podemos consultar después el catálogo User Triggers para ver que ya está creado este trigger. Ahora vamos a aumentar en 10% de todos los libros de la editorial Nuevo Siglo. Si vemos la editorial Nuevo Siglo, hay 2 filas, quiere decir que se va a disparar 2 veces. ¿Por qué se va a disparar 2 veces? Porque dentro de este trigger se modifica el campo precio. Si se actualiza el campo precio, como estamos viendo acá, se dispararía el trigger. Recordemos que nuestra tabla de control está vacía y luego de ejecutar este update se han sucedido 2 cosas. Se modificó el precio de los libros de editorial Nuevo Siglo y también se insertaron ejecutemos, se insertaron 2 filas, ¿sí? El precio de Nuevo Siglo y se insertaron 2 filas. ¿Por qué? Porque hemos modificado el precio. Veamos, el trigger se disparó 2 veces, una vez por cada registro modificado en la tabla de libros. Si el trigger hubiese sido creado a nivel de sentencia, o sea, no hubiésemos hecho for each row, hubiese disparado el trigger una sola vez, aun cuando se modifican 2 filas. Eso ya lo hemos visto bastante. Ahora vamos a modificar el otro campo diferente al precio. Por ejemplo, voy a modificar
el autor, autor que dice Carroll, y lo vamos a modificar por Lewis Carroll. Vamos a modificar el autor. Vamos a ver qué es lo que sucede. Recordemos los datos que tenemos, dos filas en la tabla control. Bueno, y acá vamos a modificar donde dice Carroll, lo vamos a cambiar por Lewis Carroll. Ejecutamos una fila actualizada. Podemos controlar los datos, una fila actualizada, Lewis Carroll, pero nuestra tabla control no se insertó ninguna fila, no se disparó este trigger, no se ha disparado porque el campo modificado fue autor y no está enumerado dentro del update off. ¿Sí? Entonces el trigger no se disparó, no hay nuevas filas en la tabla control, pues está definido solamente para el campo precio. Solamente cuando se modifique el precio se va a disparar el trigger respectivo de la tabla libros. Bueno, deja un enlace para hacer un otro ejercicio y finalizamos. Gracias.